Todos los que tienen Biblia, alza tu Biblia ahí donde estás y vamos a repetir Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Josué 1:8. Allá parece que se estiraron por una sola Biblia. Decirle al que está a tu lado, traigan su Biblia. Todos tienen que traer su Biblia. Bueno, ¿de qué era el devocional de hoy? Mateo 24, final. Y yo quiero hablar sobre esta palabra. El amor irá enfriándose. ¿Sí? El amor irá enfriándose. Mateo 24:12. Mateo 24:12. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:12? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Acá Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre las señales que iba a haber antes del fin. Y empezó a explicarles uno por uno y a contarles todo lo que iba a acontecer. Y en medio de eso, Jesús dijo que por la maldad, que porque la maldad se iba a multiplicar, el amor de muchos, inclusive de los discípulos, incluso de la gente que ya conoce a Cristo, de la gente que tal vez tuvo un encuentro con el Señor, iba a enfriarse. Y Jesús habló de eso y estaba animando a los discípulos para que el amor de ellos no se enfríe. Jesús le animaba a los discípulos y le decía con todo eso, pero el amor de ustedes no se tiene que enfriar, porque eso va a ser algo general en el ambiente. En el ambiente se va a sentir una frialdad. ¿Por qué? Porque dice que la maldad se va a multiplicar. ¿Qué significa eso? Que el ambiente cada vez más va a haber un sentir general de egocentrismo, de egoísmo. Gente que piensa en sí misma. Gente que solamente piensa en sí, que ya no piensa en los demás. Dice que la maldad va a ser tan fuerte, la envidia en los últimos tiempos, los celos en los últimos tiempos, la ofensa. La gente va a estar más contaminada en sus corazones. Y saben, hay lugares en el mundo donde ya casi no hay ambientes de familia. Hay lugares en el mundo donde las personas están encerradas, están ensimismadas. Yo, mi vida, mi trabajo, ¿verdad? No me interesa lo que le pasa al otro. Estaba viendo en un país oriental un video que mostraba que un niño de 2 años aparentemente apenas caminaba. No sé qué hacía. En la calle estaba caminando solito. En un lugar, en el oriente, ¿verdad? No sé si era China, Japón, Corea, no sé. Pero era por ahí. Y el nenito estaba caminando y pasó un vehículo y le pisó. Y se quedó el nene tendido en el suelo. Y había unas cámaras que grabaron todo lo que aconteció. Y había personas que pasaban y nadie le auxilió a esa criatura. Por horas. Y fueron contando las cámaras por horas, por horas, por horas. Y la criatura estuvo allí. No hubo una mamá, un papá, nadie que se apiade, ni siquiera el que le pisó.
Entonces yo me di cuenta y dije, eso es lo que Jesús a nosotros nos estuvo diciendo. Que el amor demasiado iba a estar frío, las personas iban a estar frías, no se iban a interesar por el prójimo. El egoísmo, el egocentrismo, lo que cada uno solamente lucha por sí. Y cuidado, dice el Señor, que nuestro amor no se enfríe. El Señor en este capítulo le estaba hablando a ellos de la destrucción de Jerusalén. Y le estaba diciendo, de todo va a pasar, pero nada de lo que pase en los últimos tiempos, nada de lo que pueda pasar o de los meses que viene, que va a pasar, nada puede separarte del amor de Dios. No te podés desanimar por las cosas que pasan. No podés flaquear por las cosas que pasan, sino que lo que tenés que hacer es aferrarte más fuerte a Dios. Y le estaba dando una lista más o menos de lo que iba a suceder. Jesús dijo que iba a haber guerra. Jesús dijo que iba a haber pestes, que iba a haber enfermedades, que iba a haber hambre en el mundo, que iba a haber terremotos. Dijo que iba a haber tribulaciones, persecución. Decía, la gente les va a odiar. Las personas les van a llevar, les van a matar. Pero cuidado, no les puede separar nada. Nada les puede separar de mi amor. ¿Por qué? Porque va a ser fuerte todo lo que se levante en contra de tu vida y en contra de mi vida para separarme de Dios. Y yo quiero que esto vos tengas presente, porque parece que cuando uno se va a separar del propósito de Dios, ya no se da cuenta que es el diablo el que está enviando cosas para separarte del Señor, para que te sientas más frío, más aislado, para que vos ya no sientas no quieras ni alabar, ni adorar, no quieras perseverar, ya no quieras servir, ya no quieras irte a tu célula. Muchos dicen que se van a enfriar, pero acá el tema es que vos y yo tenemos que perseverar. El amor dice que se va a ir acabando. ¿Por qué? Porque las cosas que ocurren en nuestras vidas puede traer desánimo y puede traer desinterés. Y nosotros tenemos que ser personas que perseveren. En Primera de Pedro 2, 7 al 8, ¿qué dice? Primera de Pedro 2, 7 al 8 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para muchos Jesús va a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque van a conocer de Cristo y no van a querer entregarle su corazón. Y una persona que conoce de Cristo o que conoció de Cristo y que estudió todo, que estudió la escuela de líderes, que vino a la iglesia, que fue predicado desde chico, que Dios no se cansó de hablarte, y si a pesar de todo eso te alejas de Dios, dice que el Señor, en vez de que sea de bendición para tu vida, va a ser para tu vida una piedra que te va a hacer caer. Y ay de la persona que caiga por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no se volvió
esa piedra angular en tu vida, sino se volvió una piedra que le pusiste vos mismo en el suelo y que esa piedra mismo te hizo caer y te hizo tropezar. ¿Cuántas personas están así? ¿Cuántas personas que conocieron de Cristo? Y saben, esto del amor se enfriará. Esto no es joda. Mi experiencia, quiero hablarte así con el corazón. A vos, principalmente a los líderes y a los que están empezando a hacer la escuela de líderes. Lo más fácil del mundo es enfriarte. Lo más cómodo del mundo es dejarte arrastrar por la corriente de este mundo y decir, ay, yo no me quiero ir al culto, no me voy. Ay, no me quiero ir a mi célula, no me voy. Ay, yo no quiero hacer la escuela este año, no me voy. Son personas que se dejan enfriar y lo que hemos visto por años con el pastor, ¿saben qué es? Gente que en principio le amaba a Dios, estaban con el fuego de Dios, pero vinieron las tribulaciones a su vida, vinieron las pruebas o vinieron las cosas que el enemigo les ofreció y se fueron y cayeron directo y se dejaron enfriar. Y esas personas, ¿saben qué? Solemos predicarles todavía. Incluso tenemos mucho afecto porque hay algunos que fueron discípulos y siempre nos invitan. Y ¿saben qué? Lo más triste de lo que eran nuestros discípulos, ¿saben qué es? Que cuando vienen o nos visitan o nos hablan, ellos se acuerdan de cuando nosotros antes estábamos en la red de jóvenes y dicen, ¿te acordás cuando teníamos nuestra célula? ¿Te acordás cuando estábamos todos juntos? Qué felices que éramos. ¿Por qué? Porque se dejaron enfriar, el pecado les tomó y ahora demasiado les cuesta y ya no pueden volver. Ya no pueden volver. Por eso, mamá, papá, joven, no te dejes enfriar. El vivir para Cristo es decidir todos los días. No te dejes enfriar porque volver demasiado cuesta. Y cuando el amor se enfría, es mucho más difícil, más para aquellos que ya conocieron. Por eso, para los que conocieron es más difícil. Y para los que conocieron desde chicos, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque ellos deben mantener el fuego de Dios en su vida día tras día y no dejarse enfriar. ¿Saben qué? Quiero contarles una historia sobre Lot. Estaba leyendo este pasaje y dice que Lot vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra con su familia. Y esa ciudad era inmensamente pervertida. Se llenó de maldad esa ciudad. Dice que la gente vivía en una perversión, pero tremenda. Pero hay algo que le pasó a Lot. Lot no se dejó contaminar por toda esa perversión que había en esa ciudad. Imagínense ser el único en toda la ciudad que se mantenga íntegro. Y Lot veía de día y de noche lo que sus vecinos hacían, lo que las personas hacían, pero no por eso él dejó enfriarse y no por eso él cayó. Él estaba prácticamente solo en una ciudad perversa. Vamos a buscar lo que dice en Génesis 13:13. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y eran pecadores. Pero ¿qué pasó?
Dios vio el pecado de esa ciudad, pero también a través de la oración de un familiar, que era ¿quién? Abraham, que estaba orando por Lot. ¿Qué dijo Dios? Voy a enviar mis ángeles y a Lot yo le voy a salvar. A Lot y a toda su familia yo le voy a salvar, pero yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y saben qué? Vinieron los ángeles rapidito, ¿verdad? Un día y le dijeron a Lot, rápido, prepara todas tus cosas y antes que raye el alba vas a salir corriendo de esa ciudad. Y empezaron a preparar y salieron, y así fue salvo Lot y su familia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le quiero decir? Tanto esa ciudad no escuchó la voz de Dios, se dejó pervertir, que ya no hubo un gramo de amor que les pueda salvar a ellos. Solamente fue salvo una sola familia. Así que, ¿qué es lo que quiero rescatar? Que Lot no fue influenciado. Y así como Lot, también nosotros no tenemos que ser influenciados. ¿Saben qué es lo que pasa con los jóvenes? El problema de los jóvenes es que demasiado quieren encajar con el grupo porque es algo psicológico y es algo normal. Entonces no quieren desencajar, y para encajar no quieren marcar la diferencia, a no ser que seas un líder nato y hayas nacido así y no tengas vergüenza, ¿verdad? Y no tengas vergüenza incluso de predicar de Cristo, o que Cristo haya cambiado tanto tu vida que vos tengas que decir delante de tus compañeros, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hablar así, yo no voy a comportarme así, yo no me voy a conducir así, vos vas a tomar pero yo no tomo. Vos vas a hacer esto, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Y ¿saben qué? Esa actitud todos aquí tenemos que tener. Porque si no tenemos, dice la palabra de Dios, que vamos a enfriarnos. Ahora, 5 puntitos que yo quiero que tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que va a hacer que el amor se enfríe? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que no se enfríe también? Primero tenemos que tener en cuenta que la maldad cada vez va a ser más fuerte. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo van a ir? Mira un poco acá. Los malos y los engañadores, ¿cómo van a ser? ¿Van a mejorar? Acá dice la palabra que ellos van a mejorar. ¿Y qué dice la palabra? Que van a ir, dice, de mal en peor. Engañados y siendo engañados. ¡Wow! Engañando y siendo engañados. Mis hermanos, cada vez que pase este año, vamos a ver cosas que tal vez antes no veíamos. La maldad va a ser cada vez más fuerte. Te vas a sorprender, vas a decir qué mala que es, qué impresionante la maldad. Hay cosas terribles que ocurren que ya no puede entrar en mente humana. ¿Por qué? Porque hay una influencia demoníaca sobre las personas. Estábamos hablando con los líderes vez pasada, cuando tuvimos nuestra reunión de líderes, y estábamos diciendo algunos, pastora, me dice uno, ¿viste el caso de Lucio Dupuy? ¿Viste el caso de ese niño? Yo le dije, yo no pude ver. A mí demasiado me dolió. ¿Vos pudiste ver? No, la verdad que yo tampoco no pude ver, me dice, ¿verdad? Porque el caso fue terrible. Tan macabro, tan terrible que uno dice, ¿esto cómo puede hacer una persona humana?
por un niño de 5 años. ¿Cómo pueden hacer sufrir tanto a una criatura? Pero es la multiplicación de la maldad. Irán, dice la palabra, de mal en peor. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer quién es Dios. La maldad va a crecer, mis hermanos. Jóvenes, la maldad va a crecer. ¿Por qué le mataron a Fernando Báez? Creo que era el apellido. ¿Por qué le mataron? Por malos. ¿Por qué le mataron? Porque había maldad en los corazones de esos jóvenes. Ni ellos, el juez le preguntó, ¿por qué le mataron? Ni ellos no saben responder por qué le mataron. Porque les gustaba nomás garrotearle. Le gustaba nomás hacerle eso y jugarle todo mal a una persona y verle sufrir a una persona. Señores, eso es diabólico. Eso es la manifestación del mal impresionante. Y dice que irán de mal en peor. Punto número 2. Nosotros no podemos permitir que todo lo que pase en nuestras vidas nos enfríe. ¿Qué dicen Cantares 8:7? ¿Sabe qué dicen Cantares 8:7? Dice que las muchas aguas no van a poder apagar el amor. El amor que nosotros tenemos en nuestro corazón por Jesús tiene que crecer. Te voy a decir por qué. Porque vienen muchas aguas. Vienen muchas cosas que pueden ahogar el amor. Y si nuestro amor no es grande en nuestras vidas, eso puede ahogarse. Pero cuando nosotros amamos de verdad a Cristo, no va a haber nada. No va a haber nada. Por eso es que nosotros le miramos a los apóstoles y vemos cómo ellos eran apedreados y no salían del camino de Dios. Cómo ellos eran maltratados y no salían del camino de Dios. Cómo Jesús aguantó todo en la cruz del Calvario. Dice que Jesús, y una de las partes de la pasión, había partes que cuando yo leía las últimas partes de Mateo o de los 4 evangelios, yo no quería leer la parte de la crucifixión porque a mí me hacía mal todo lo que le hicieron a Jesús. Todo lo que le hicieron. Pero una de las partes peores, y creo que en la pasión tampoco no podía ver porque cerré nomás mi ojo esa parte, era la parte del azote. Porque dice que cuando Jesús fue azotado se le dio 40 azotes. Y el azote no era, mis hermanos, ese, ay sí, ¿verdad? Tú te azoto y acá tenés una cosa. No, era un hierro con púas, que lo que hacía era penetrar la carne y desgarrar la carne del cuerpo del prójimo. Y hasta 40 nomás dice que se podía aguantar sin que los órganos no se descompusieran todo. Entonces, medio muerto le dejaban para que todavía siga latiendo el corazón. Pero estaba totalmente molida, era carne molida por acá. Terrible, mis hermanos. Y todo eso el Señor dice que soportó por amor. Pero no solamente eso, y ustedes saben todo lo que pasó Él. Y un día seguramente vamos a hablar de todo lo que Él pasó. Pero saben que por amor dice que se puede aguantar. El amor es lo único que permanece en la vida. Y nosotros no podemos permitir que esas aguas que vienen apaguen el amor. Punto número 3. Nada tiene que separarnos del amor de Dios. Nada. En Romanos 8:35 dice la palabra de Dios, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Acá le preguntaba Pablo a los discípulos, decía, ¿quién nos puede separar? Pablo decía, yo ya pasé todo esto, a mí nadie no me puede separar. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que se predica ahora? El falso evangelio. El falso evangelio que se predica es, Dios te va a dar. Dios te tiene que dar a vos, te tiene que bendecir a vos. Y si no te da, y si no te bendice, la gente se enoja. Y por una pequeña bendición, ya ellos se separan de Dios. Se dan cuenta que es un evangelio falso. Porque los apóstoles de antes no estaban buscando bendiciones, ellos estaban buscando agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos pasaron tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y nada les podía separar del amor de Dios. Ahora, dale persecución a una persona y va a decir, no, demasiado ya me persiguen en esa iglesia o demasiado ya me persigue. No, yo no quiero problemas, yo voy a vivir nomás mi vida. No, yo no quiero tanta prueba. Yo voy a vivir nomás mi vida lejos de Dios. No, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios padecerán persecución. Otra vez te digo. Los hijos de Dios padecerán persecución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nadando en contra de una corriente y la gente nos va a criticar. La gente va a hablar mal de nosotros porque nosotros no somos como ellos. 38, 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y algunos, una chica le separa de Dios. Imagínense, una chica que te va a dejar otra vez, ¿verdad? Que te va a hacer llorar, que te va a fallar. Encima alguno, me callo, un muchacho que ni no le conoce a Dios, que te va a fallar, que te va a hacer llorar, que te hace la vida de cuadritos y otra vez te separaste de Dios. ¿Cómo no vale la pena? Una enfermedad que dice, porque algunos se enferman y dice directo, Señor, ¿por qué a mí? Y se enojan con Dios. Y una enfermedad les separa de Dios. Les separa. Mi hermano, tenemos que estar tan preparados. Y nada de lo que venga te tiene que separar del amor de Dios. Punto número 4. El amor debe permanecer a pesar de todo. En 1 Corintios 13:13 dice que permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor que todos es el amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es eterno. El amor trasciende. Entonces, el amor hacia Dios es innegociable. Ahora yo te pregunto, ¿qué amas más? ¿Qué amas más? La palabra del Señor dice, nadie, ninguno de nosotros, ni vos ni yo, puede tener, ¿qué cosa? 2 señores. Porque va a amar más a uno
y va a menospreciar a otro. ¿Qué significa? Le vas a amar muchísimo a uno y a otro le vas a tener un poquito de menos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Uy, qué frío que hace acá. Con razón ahí se están tapando con edredón. Sí, la nena. Así es. Sí. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que a uno le vas a menospreciar. Y saben, cuando viene el amor, o cuando viene la chica, o cuando viene la novia, demasiado rápido es para menospreciarle a Dios. Yo recuerdo cuando yo me puse de novia con el pastor, yo tenía mi célula los días sábados y él tenía su célula los días domingos. Los días domingos de tarde, su célula, porque él trabajaba todo el día y estudiaba la noche. Entonces domingo de tarde era el único día donde él podía tener célula, dar su célula. Y jamás, ¿verdad? Jamás yo como su novia le decía, no, domingo tenés que venir a mi casa. Domingo o yo le ayudaba con el tema de su célula, o él se iba a dar su célula, y ese dar su célula, ¿saben? No era doy todo y voy volando a la casa de mi novia, no. Era ir a buscar almas, a orar, a recorrer, a hablar con los discípulos. El compromiso con Dios a nosotros nos mantuvo. Pero yo conozco gente, o chicas, o muchachas, apenas tienen novia. ¿Por qué no viniste junto a mí? El culto es más importante para vos. Tu célula es más importante para vos. Esa tu iglesia. Y ahí están los jóvenes, tontitos, ¿verdad? Dejan enfriar el amor que tienen hacia Dios. ¿Por qué hacia una persona? Nadie puede tener dos señores. O va a amar a uno y va a ponerle en poco al otro. Así que tenés que saber bien a quién la amás. Y por último, nosotros no tenemos que abandonar nuestro primer amor. Apocalipsis 2:4. Nosotros no podemos abandonar. ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona está dejando de amar a Dios? Lo primero que abandona es su primer amor. Y pastora, ¿qué es lo que es abandonar tu primer amor? Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en el 5:6. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Decí conmigo, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. ¿Saben qué es perder el primer amor? Dejar de hacer las primeras obras. Cuando yo me entregué a Cristo, yo me iba a la iglesia. Cuando yo me entregué a Cristo, yo tenía la célula, yo respetaba a mi líder, yo hacía mi devocional, yo era obediente. Estaba ahí leyendo la palabra, oraba, ponía mi adoración, tenía mi tiempo con Dios. Pero cuando se fue enfriando el amor, dejé todo eso. Y empecé a hacer, si hago las cosas, lo hago de manera religiosa. Entonces, una persona que deja su primer amor es una persona que tiene de menos el compromiso que tiene con Dios. Jóvenes, no dejes tu compromiso. De todo va a venir en este mundo, pero vos no dejes tu compromiso. Eso te va a salvar. Eso te va a salvar. ¿Saben? Hay algo que nosotros vemos y decimos, Dios mío, qué difícil que es ver gente comprometida, amando al Señor. Estamos conociendo cristianos, gente que conoce de Dios, gente de palabra desde pequeño. ¿Saben qué?
que toman sin problema, que se comporta como gente del mundo sin problema, que para ellos no es nada, no hay ni una diferencia en sus vidas. Y son gente que conoce. Pero ¿dónde empezó todo eso? Han perdido su primer amor. Han menospreciado las cosas pequeñas que el Señor le pidió hacer. Y dejaron de hacer. Y para ellos ya era normal después. Y ahí ocurre lo que dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿Y de quiénes? De los cristianos, de los hijos de Dios. De ellos se va a enfriar, dice Jesús. Pero va a haber también una iglesia que se va a comprometer más con Dios. Una iglesia que tal vez va a ser vituperada. Se van a burlar de nosotros porque ellos van a estar en fiesta y nosotros vamos a estar haciendo vigilia. Se van a burlar de nosotros porque ellos van a estar viviendo su vida y nosotros acá orando, adorando, un grupo de personas. Pero esa es la iglesia que ora, esa es la iglesia que vela, esa es la iglesia que va a venir a buscar a Jesucristo. Esa es la iglesia que Jesús un día va a tomar y va a decir, esa iglesia, a esa iglesia yo le llevo. Porque dice la palabra, yo me tomaré a mí mismo. Si Jesús ve de que vos te comportás como tenés que comportarte, Él te va a tomar y Él va a llevarte con Él. Pero hay de aquellos que conocen y ese gran día no se van con Él. Va a ser tremendo.